4:32. Les damos la bienvenida a esta declaración, a esta sesión de rueda de prensa desde la Casa de Nariño con el señor director de Planeación Nacional, el doctor Luis Alberto Rodríguez, y del director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, doctor Víctor Muñoz, después de la sesión del Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES. Señores, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un saludo muy especial a todos los que nos están viendo, escuchando en esta rueda de prensa de manera virtual. Para mí es un honor y alegría confirmar que acaba de ser aprobado el documento de política pública que condensa y da lineamientos de reactivación y repotenciación económica. Un documento que había solicitado el presidente desde que hizo y le propuso el compromiso por el futuro de los colombianos el 20 de julio del año anterior. Hemos estado trabajando incansablemente durante la pandemia para, por supuesto, mitigar cada uno de los efectos del COVID-19, creando programas, lineamientos. Muchos de ellos han sido reconocidos internacionalmente, por ejemplo, ingresos solidarios, la devolución del IVA, conectividad de manera supremamente ágil, expandir programas como Generación E y llevarlo a los hogares en la época de la pandemia. Pero este año es el año de la reactivación y, por supuesto, de los pilares de la reactivación económica. El documento que acaba de ser aprobado, en el que el Departamento Nacional de Planeación ejerce como secretario técnico en el Consejo de Política Económica y Social, presidido por el presidente de la República, da los lineamientos y propone un sistema de seguimiento y monitoreo a los cerca de 150 billones de pesos en un plan de inversiones que empezaron desde el año pasado. Desde aprobado el presupuesto general de la Nación en octubre del 2020, arrancamos a solicitar vigencias futuras, a sacar licitaciones. Algunas de las obras ya están andando, pero este documento plantea una hoja de ruta, unos lineamientos claros en los próximos 6 años. Sabemos que el COVID-19 ha dejado objetivos más grandes que los que teníamos antes, retos inmensos, pero este documento condensa los lineamientos de los esfuerzos que ha hecho no solo el gobierno nacional, sino cada uno de los hogares, cada una de las empresas, usando los apoyos del gobierno, pero también cada uno de los colombianos que han estado en modo, en actividad y, por supuesto, con todas las ganas y el sentido de reactivación económica. Un pilar muy importante de este plan de reactivación tiene que ver, por supuesto, con la vacunación masiva. No habrá reactivación segura sin un plan nacional de vacunación. Es por eso que diseñamos un plan nacional de vacunación. Aquí está conmigo el director del DAPRE, quien hará mención precisamente a la importancia de ese eje para la reactivación y la repotenciación económica. Pero brevemente quiero hacer referencia, antes de darle la palabra al doctor Muñoz, a los 4 compromisos que incluye este COMPES. ¿Cuáles son? Efectivamente, los que propuso el presidente el 20 de julio. Primero, el compromiso por el empleo. Recordemos que cuando el COVID llegó, en marzo, abril, teníamos unas tasas de desempleo cercanas al 20%. Por supuesto, un hecho que preocupaba, que preocupa todavía, y ha venido descendiendo. El año pasado cerramos cercanos al 13%. Eso muestra que la economía ha venido reactivándose. Y con este plan de reactivación y repotenciación económica, vamos a crear suficientes empleos, cerca de 2 millones de empleos, para volver a una tasa de desempleo incluso mejor a la que teníamos antes de la pandemia. El segundo compromiso, ¿cuál es? El compromiso por los más pobres y más vulnerables. Cuando llegó la pandemia, el presidente nos pidió al equipo económico y a la presidencia de la República que diseñáramos la atención a los más vulnerables. Creamos y aceleramos programas como la devolución del IVA. Creamos programas que permitieron multiplicar el número de hogares que reciben una transferencia monetaria en Colombia. Creamos ingresos solidarios y en cuestión de semanas habíamos llegado a 3 millones de hogares que nunca antes habían recibido la mano del Estado. El tercer compromiso es el compromiso por el crecimiento más limpio. El crecimiento más limpio. Hay compromisos como los 180 millones de árboles plantados para reforestar, lineamientos para crear una política pública que fue lanzada recientemente para controlar y mitigar la deforestación, para administrar la riqueza natural en los parques naturales, que saldrá este año, y una cantidad de iniciativas con desarrollo sostenible. El cuarto compromiso
hace referencia con el sector rural. Solo para mencionar dos acciones que hemos estado trabajando y que este COMPES lo vuelve una política pública. Primero, multiplicar casi por 10 lo que usualmente se invertía en un año en vías terciarias. La inversión en Colombia era cercana al 0.01 del PIB anual en promedio en las últimas 3 décadas, es decir, cerca de 100.000 millones de pesos al año. Este COMPES, el compromiso por Colombia, le incluye cerca de 1.5 billones de pesos en vías terciarias entre el año pasado y el 2022, que es una revolución para el sector rural. Pero no solo eso, también en línea con la política de paz con legalidad, en la ley de regalías, adelantamos recursos cercanos a 7 vigencias que permitirán llegar a esos 170 municipios más afectados por el terrorismo. Esos 170 municipios, gran parte de ellos zonas rurales, recibirán esos recursos. Esto es a grandes rasgos los lineamientos que trae la política pública y el COMPES de reactivación y repotenciación de la economía colombiana. Muy buenas tardes y como menciona el director de Planeación Nacional, para el Gobierno Nacional es un honor, es un orgullo haber logrado hoy la aprobación de la política pública de reactivación y repotenciación de la economía. Es fundamental mencionar, como lo dice el director de Planeación Nacional, y es que el proceso de reactivación segura va de la mano de toda la estrategia sanitaria que se ha venido trazando durante la pandemia. Este año 2021 tendremos un énfasis muy importante en lo que tiene que ver con la vacunación masiva, y es así como lo ha anunciado el presidente de la República. El 20 de febrero ya estaremos vacunando en el territorio nacional. El primer trimestre del año tendremos ya 1 millón de personas vacunadas y tenemos el compromiso de vacunar a 35 millones de personas durante este año 2021. Esto es fundamental porque de la mano de todas las medidas sanitarias, de las manos de la medida de prevención, de las manos de los protocolos de bioseguridad, más todo el proceso de vacunación, esto lo que nos permite a nosotros es la reactivación segura de los diferentes sectores. Ya durante el año 2020 hemos iniciado un proceso de reactivación de la economía, de la industria, del comercio, de los diferentes servicios, de la hotelería, del turismo, y es con el acompañamiento en este 2021 de la vacunación, en este proceso de masificación, vamos a lograr nosotros reactivar la economía y nuevamente volver a un escenario de crecimiento positivo. El compromiso que tenemos y la ambición que tenemos nosotros, que incluso fue trazada desde el marco fiscal de mediano plazo, es que crezcamos por encima del 5% en el año 2021 y, como lo mencionaba el director de Planeación, volvamos a cifras cercanas a un dígito en términos de desempleo. Esto es un compromiso, es una responsabilidad de todos. En Colombia, si bien la vacunación es voluntaria, es una invitación a todos que nos sumemos y hagamos parte de conformidad con las diferentes etapas que han sido definidas en el plan de vacunación establecido por el Ministerio de Salud. También aprovecho para mencionar la importancia del uso de la tecnología, la importancia del rol de la tecnología dentro del COMPES de reactivación y de repotenciación, en la medida en que conectividad, transformación digital y los diferentes proyectos son esos habilitadores que hacen parte que la economía digital se dinamice y nosotros sigamos creciendo en términos económicos y sociales en el país. Señores, les vamos a hacer el traslado de unas preguntas que hacen periodistas en el país. Pregunta Lupe Mouton, editora económica del Heraldo de Barranquilla. ¿De qué manera va a ayudar el COMPES a la recuperación de las MIPYMES del país, ya que es una de las más golpeadas en sus ingresos? El COMPES, como lo decía el director Muñoz, busca que la economía crezca incluso por encima de lo que estaba creciendo antes de la pandemia. Desde el marco fiscal de mediano plazo hablábamos que este año volveremos con cada una de las acciones que estamos ejecutando desde que llegó la pandemia y desde que el presidente el 20 de julio del año pasado propuso el compromiso por Colombia, volver a tasas cercanas al 5%. Vale la pena recordar que la única forma de que el empleo mejore, que efectivamente superemos los efectos del COVID-19, es que la economía crezca. La economía colombiana en el 2017 estaba creciendo a 1.4% anual. 2017, 2 años antes de la pandemia. En el 2019, con las medidas que habíamos tomado, ya estaba creciendo a 3.3, cerca del doble con solo 2 años que habían pasado. Este año, la economía colombiana volverá a un número cercano al 5%. Y es precisamente ese crecimiento el que jalona el empleo, el que vuelve a generarle ingresos
ventas, compras, facturaciones a esas pequeñas y medianas empresas. Pero yo solo quiero mencionar una medida, el programa de apoyo al empleo formal. Fue diseñado precisamente para esas empresas que cuando llegó la pandemia tuvieron que despedir a sus empleados, dolorosamente, con esfuerzo, y a pesar de eso volvieron a contratarlos mucho. ¿Por qué volvieron a contratarlos? Y lo vemos con la tasa de desempleo que está retornando a su valor anterior de la pandemia y prepandemia. En diciembre cerró cercano al 13%, porque diseñamos iniciativas como el PAEF. Este COMPES da una iniciativa muy interesante y es la siguiente. Así como hemos tomado decisiones semana a semana, día a día, cuando tenemos información con el liderazgo del presidente, haciéndole seguimiento a cada una de las obras semana a semana, así lo propone este COMPES. Que cada semana, cada mes, que salga un dato nuevo, el gobierno nacional, el Estado colombiano, en articulación con los gobiernos locales, con la empresa privada, deberá tomar decisiones para mitigar cada uno de los efectos del COVID y, por supuesto, que reactive la economía de manera segura y que se repotencie el potencial económico que tiene la economía colombiana. Preguntaba Valentina Costa de la República, ¿cuál será el aporte del sector privado para llevar a cabo la política de reactivación? El sector privado juega un rol fundamental. De hecho, dentro de los 150 billones de pesos, cerca de 150 billones de pesos que hay en inversiones, hay algunas que son iniciativas público-privadas. Iniciativas que requieren vigencias futuras del Estado en algunas obras muy importantes, algunas de ellas que han sido anheladas por décadas en Colombia y que hacen parte del marco de repotenciación. Y por supuesto, los que generan empleo son las empresas. Es por eso que el crecimiento económico no es per se. El crecimiento económico es porque se genera empleo y porque las empresas vuelven a contratar a las personas, vuelven a vender, se reactiva de mano de la vacunación masiva. Paula Delgado del Espectador, ¿qué es lo nuevo de este COMPES? Considerando que muchas de las políticas públicas que ha presentado el presidente Duque para cumplir los compromisos de reactivación ya se vienen implementando tiempo atrás. Ejemplo, subsidios de vivienda, presupuesto para proyectos de infraestructura vial, entre otros. Voy a mencionar solo dos hechos muy novedosos de este COMPES. Primero, el lunes se tomaba la decisión y anunciaba el presidente de la República la decisión de crear un estatuto temporal para migrantes. Una decisión que ha sido aplaudida internacionalmente. ¿Por qué? Porque es darle la mano a ciudadanos del mundo que en algunos casos, como son de los vecinos, están sufriendo el ataque a sus valores y derechos más fundamentales, incluso el de la democracia, al de la libertad más simple de todas, o la libertad más importante de todas, como es la de alimentarse. Esa decisión hace parte, por supuesto, de los lineamientos del COMPES de noviembre del 2018, pero también de las discusiones del proceso de reactivación y repotenciación. Así como es darle la mano a esos ciudadanos del mundo que lo necesitan, algunos de ellos muy cercanos a nuestro país, que han sido víctimas de violaciones de sus derechos, también es una apuesta a la repotenciación económica, a tener un país en el que tenemos mayor diversidad, un país en el que la mano de obra tiene mayores fuentes y orígenes. Eso hace parte de este COMPES. Es un lineamiento claro y fue una decisión anunciada el lunes. Voy a poner un segundo ejemplo. Normalmente el Estado colombiano, el gobierno nacional, tiene la obligación de presentar un informe al Congreso, que es dirigido entre el DAPRE y el Departamento Nacional de Planeación. Así lo hicimos en los 2 años anteriores. Es una obligación por la ley de planeación. Este año, en el COMPES de reactivación y repotenciación, estamos proponiendo, tal como lo pidió el presidente, que se le haga seguimiento estricto y con absoluta transparencia a cada una de las obras del plan de reactivación y repotenciación. Cada obra, desde cada vía terciaria hasta el gran proyecto de APP o de proyecto de energía solar o proyecto de los millones de árboles que nos ponemos como meta, presentaremos un informe especial a este COMPES de reactivación y repotenciación. Eso es una novedad en política pública, que lo hemos venido implementando desde que arrancó la pandemia. Cada peso que se ha invertido lo hemos hecho con absoluta transparencia. Voy a poner otro ejemplo, en línea de esa transparencia. El COMPES propone que usando el desarrollo digital, usando las tecnologías, tengamos un Estado más transparente. Así lo hicimos, por ejemplo, con devolución del IVA e ingreso solidario. Por primera vez en la historia de la política pública en Colombia, cada ciudadano podía saber si era beneficiario o no de un programa.
Y eso lo vamos a hacer no solo con los programas sociales, también lo vamos a hacer con absoluta transparencia en ese informe diario, en tiempo real, semanal que le haremos al plan de inversiones del COMPES de reactivación y repotenciación económica. Dos preguntas del señor Carlos Ruiz para cada uno. Doctor Rodríguez, esos 150 billones de esa inversión, ¿cómo se va a financiar? Y para el doctor Muñoz, ¿cuándo llegarán y cuántas serán las primeras vacunas? Doctor Rodríguez. Este plan está absolutamente financiado. Desde el año pasado venimos trabajando para consolidar esa financiación. Y les voy a poner un ejemplo. Las vías para la legalidad eran obras que necesitaban recursos cercanos a los 3 billones de pesos. Muchas de ellas durante décadas fueron solicitadas y no tuvieron financiamiento. Por ejemplo, las que estaban asociadas al Pacto por el Bicentenario, también por décadas. En el marco del plan de reactivación le asignamos recursos, pero no en futuro, no en este COMPES. Lo hemos hecho desde el año pasado. Es conocido, y lo dicen entre los colegas economistas, que el año que estamos viviendo en realidad fue presupuestalmente definido el año anterior. Y en lineamiento con eso, por supuesto, el año anterior, inmediatamente anterior, reservamos recursos dentro del presupuesto de inversión para poder jalonar vigencias futuras a cada uno de los proyectos. Proyectos que el 1 de marzo arrancan, algunos de infraestructura, de vías para la legalidad, concluir. Tienen no solo el financiamiento desde el año pasado, no solo el COMFIS, el COMPES de sus vigencias futuras desde el año pasado, a finales de año, sino que algunos de ellos ya se licitaron y algunos de ellos incluso el 1 de marzo ya arrancarán obra. Cada peso, cada centavo que hay en este COMPES tiene por supuesto una fuente de financiación. Frente a la pregunta del tema de las vacunas, es muy importante recordarle a los colombianos cómo ha sido el proceso de negociación. No olvidemos que hemos tenido negociaciones bilaterales con las farmacéuticas y hemos tenido negociaciones a través del mecanismo COVAX. En las últimas semanas se le ha informado al país, primero, la confirmación de la llegada de vacunas que corresponden a 2 de las farmacéuticas, que son tanto Pfizer como Sinovac, en este primer trimestre del año, y lo segundo, el anuncio que se hizo de la mano de la OPS, la OMS y el mecanismo COVAX, donde también se informaba al país que a través de ese mecanismo tenemos acceso a las vacunas Pfizer y a las vacunas de AstraZeneca. Como se ha mencionado y ha sido indicado por el señor presidente de la República, el día 20 de febrero estaremos en el proceso de vacunación, lo que implicará que en los días anteriores, 18 y 19, estaremos en toda esa fase previa de recepción, distribución, adecuación de los sitios en los que vamos a iniciar con el proceso de vacunación en todas y cada una de las regiones que han sido priorizadas por parte del Ministerio de Salud. Insisto y requiero recordar la cifra que daba hace unos momentos, y es que el compromiso que tenemos es vacunar en este primer trimestre a más de 1 millón de colombianos, lo que implica la llegada de las diferentes vacunas que han sido negociadas y priorizadas tanto en los acuerdos bilaterales como a través del mecanismo COVAX. Señores, muchas gracias. De esta manera le damos fin a esta sesión de preguntas. Buenas tardes. Buenas tardes.